Bienvenidos. El PSOE y los independentistas catalanes han pactado esta mañana que sean amnistiados todos los que intervinieron en el proceso unilateral y violento por la independencia de Cataluña, aunque conforme a nuestro ordenamiento jurídico pudieran cometer delitos de terrorismo, traición o malversación. Ante esta situación, que hay quien la plantea por la reconciliación, Junts afirma que ahora prevaricará aquel juez que impida que este verano regrese Puigdemont, quien lo hará para ser candidato a las elecciones y reclamará de nuevo concentrarse en la lucha por la independencia. Tras delinquir intentando subvertir el orden constitucional, huyó en un maletero y ahora, después de que le pidamos perdón, volverá entre vítores de algunos, la indiferencia de bastantes y la indignación de otros. ¿Reconciliación? Hoy mismo el presidente de la Generalitat ha asegurado que esta ley es el reconocimiento de la represión ilegítima del Estado español contra el independentismo y este sí es el momento de la independencia. ¿Reconciliación? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Cuando pensábamos que aquí en la región de Murcia, por ejemplo, está de actualidad las tensiones que pueden haber dentro del gobierno por la modificación presumible de la ley del Mar Menor, resulta, o porque ya no hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox en ayuntamientos como Cieza y está en crisis, resulta que a nivel nacional salta el caso Koldo con ramificaciones que cada vez son mayores y a día de hoy difícilmente se sabe dónde va a parar esto. Sin embargo, actualidad la de hoy, y es que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado ya el dictamen para sacar adelante la ley de amnistía. Y esto pues, ha generado muchas tensiones entre los partidos políticos y ríos de tinta en los medios de comunicación escrito. Mañana en las emisoras de radio, sin duda alguna, lo será mucho más. Vamos a analizar algunas de estas cuestiones y otras más que se nos vayan ocurriendo con nuestros invitados. Víctor Meseguer, bienvenido, Víctor. Un placer estar contigo. Siempre, un placer. Gracias, muy buenas noches. Nos acompaña también Javier Adán. Javier, un placer, encantado. Buenas noches, siempre es un placer estar aquí, sí. Y Pepe Rocamora. Pepe, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Tú creías que hoy Pepe iba a salir adelante? Bueno, ya parecía como que tocaba, se paró lo de la amnistía. Hoy era el último día, o sea, se luego sabía. Se ha aprobado, bueno, salió adelante, se celebraron las elecciones gallegas y hoy era la fecha, ¿no? Si hoy era la fecha, no había duda. O para que también podía ser que no, haber sido que no. No. ¿Tú te imaginas que Pedro Sánchez dijera, no, digo que no y que me saquen de la Moncloa? ¿Tú lo crees? ¿Que Pedro Sánchez renuncie a la Moncloa? Y eso podría haber ocurrido, o haber cedido Junts. No, el que tenía que ceder era Pedro Sánchez. ¿Y tú te crees que Pedro Sánchez podía ceder? Yo creo que no. Vamos, el ejemplo está en que no ha cedido. Bien, y ahora pasará al Congreso, habrá debate. Bueno, la aplicación de la ley en cualquier caso será unos meses, porque en el Senado ahora tenemos un recorrido que es... hay que enviarlo al Senado, sí. El Senado va a decir que ¿Lo no, va a dilatar? Hay que devolverlo al Congreso, después irá al Tribunal Supremo, después irá al Tribunal Constitucional, después al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y todo esto. Y luego los siguientes capítulos será cuando en Figueras aparezca Puigdemont, que vuelva, cuando vea que parece que no lo van a meter en la cárcel y todo esto y tal. Pero ya hay fecha, el mes de julio, ya se ha dicho. Eso, el mes de julio, eso habrá que verlo, porque estas cosas llevan su tiempo y entonces no está claro que todo esto esté cerrado. El presidente de la Generalitat ha dicho que el mes de julio.
y que se cuiden cualquier Sí, pero juez de actuar porque sería prevaricación. el que no acabaría en la cárcel no es el presidente de la Generalitat, sino que sería Puigdemont. También es verdad. Javier, ¿a ti qué te parece cómo se han desarrollado los acontecimientos estas últimas horas? No, sí, es que son dos cuestiones distintas, ¿no? Uno, las circunstancias políticas que se están aprobando, o sea, esta ley de amnistía, que además la hemos conocido por partes y que su desarrollo lo veremos, porque cuando empiezan a actuar lo que llaman los agentes judiciales, es otro tema. Y eso, como muy bien estabas apuntando, que dices, donde parece que resulta que estaba todo amarrado, no había ningún problema, igual resulta que Puigdemont aparece en la frontera, aparece en el aeropuerto y dice, no, pero espera, que es que resulta que cualquier juez pues puede ver cualquier indicio de delito que vaya más allá y que encaje dentro de ese marco de terrorismo dentro del contexto europeo, que es la vía por la que se intenta escapar a cualquier otra actuación de la justicia Puigdemont, ¿no? Fundamentalmente, porque esto yo creo que es una especie... Yo de momento no veo que Puigdemont acabe en Campos del Río. Hombre, no, bueno, y si viniese hoy todavía sí. Si viniese hoy, seguramente, sí. Si viniese hoy sí. Que venga a partir de julio, pues ya veremos a ver, porque ya digo... Pero julio, sí, ¿por qué? No, hombre, porque se dice los plazos de tramitación en los que empiece a poder ejecutarse y a poder verse, o al menos a poder tomar cualquier juez la decisión de decir, sabes que la prudencia en la justicia siempre es una de las máximas, ¿no? Si ves que no vas a poder actuar porque hay una legislación que está en marcha y que se va a poder aprobar, pues dices, siempre se dice que por el ahorro de recursos, no poner en marcha pues cualquier medida precipitada para que tenga además un carácter político. Pero otra cosa es que digas, oye, el escenario no está claro y yo como juez tengo la obligación de tomar medidas frente a quien puede haber vulnerado distintos puntos de tanto la Constitución española como el derecho europeo. Y a partir de ahí, pues actuaría la policía y, oye, el engancharle a alguien, meterlo y, como dicen muchas veces los jueces, dejarle reflexionando 72 horas en un calabozo, aclara mucho las ideas. Este escenario, que yo no es que lo deseo, no, quiero decir que ahora mismo sería un escenario que sería probable, sería posible. Y Puigdemont igual se lo piensa, igual sigue una temporada larga, por si acaso, en Bruselas. Víctor, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se han desencadenado esos acontecimientos? Pues nada nuevo bajo el sol, es decir, Cataluña, una parte de Cataluña, siempre aprovechó los momentos de debilidad del Estado para poner la burguesía catalana, para ser exacto. La burguesía catalana aprovechó la debilidad del Estado para poner en marcha intereses espurios. La última que tuvieron gorda la tuvieron con el general Listes en la Guerra Civil, que también le explicó cómo funcionaban los tanques y iban a entrar en Cataluña. Pero en cualquier caso, yo creo que todo este lío, si le damos perspectiva histórica, quien lo enredaron fueron los Reyes Católicos, ¿no? Cuando montaron una monarquía confederal. Claro, es decir, porque este Estado que ahora todos adoramos, todos queremos, desde el nacionalismo español, es una monarquía confederal fundada por los Reyes Católicos. Y de ahí la historia se puede escribir muchas cosas, los Borbones, los carlistas, toda esta película. Es cierto que a la ciudadanía española le viene a pesar ya y a cabrear mucho la chulería del señor Puigdemont. A mí particularmente me cabrea porque es un chantaje permanente y evidentemente si no tuviera la llave de la gobernabilidad esto no se estaría produciendo. Pero mira, yo soy un optimista antropológico y creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Con Cataluña, que por cierto, eso Pepe Rocamora lo maneja mejor que yo, que hemos pasado, eso me lo contaba a mí un viejo dirigente de Euskadi, Cataluña ha pasado unos años de un 15% de voluntad independentista hasta un casi 50%. Y habrá que preguntarse algún día por qué ha ocurrido eso. Tenemos ya una vía de solución que fue Hay que preguntárselo al PSOE. Sí, y al PP. Cuando recurrió al Tribunal Constitucional, el Estatut también. Hay que preguntárselo en serio. Y dos cositas por concluir mi razonamiento. La vía del 155 y la de los policías nacionales ya la conocemos. Por cierto, en aquel momento la llevó adelante el señor Rajoy y la apoyó la oposición, el Partido Socialista. Ahora hay otra vía, que es esta vía de buscar resetear y volver a la casilla de partida. Pues habrá que estar a ver qué resultados tiene esta historia. Pero insisto, nada nuevo bajo el sol. Una revisión meridianamente objetiva de la historia de este país pues nos llevaría a conclusiones de que durante muchos años, con la Casa de Habsburgo, vivimos una España confederal, ni siquiera federal, y que con los Borbones, una parte de ellos, porque los catalanes no,
perdón, los vascos no que acertaron, los vascos mantuvieron su fuero. Y eso, si uno ha estudiado Derecho, ha estudiado Historia del Derecho, ha estudiado los fueros, pues sabe que no hay ninguna novedad, que hay que vivirlo con naturalidad y a ver qué pasa. Pero eso es historia. Y entonces lo que hay que hablar es del derecho. Sí. Y entonces del derecho resulta que los que han cometido delitos de la noche a la mañana dejan de ser delincuentes. Claro. Sí. Cuando hicimos la amnistía del año 78... Cuando la hiciste. Sí, con el pretexto de amnistiar a los que habían estado en las cárceles, sí, tienes razón, amnistiamos a todos los torturadores del régimen franquista. Sí, Pepe, así fue. Sí, pero delincuentes. Justamente delincuentes con delitos muy graves. Porque la y que se le amnistió. Y ojo, yo tengo las actas y algún voto particular de algún partido de este país que dejaba mucho que desear porque se autoamnistió. Cuando después lo reclamó la justicia argentina. Eso se hizo en el 76 y en el 77. Sí. Y se decía, es que venimos de una guerra civil y de una dictadura. Claro, y por eso aprovechamos la... quiere decir que a Puigdemont y toda esta gente los condenamos porque resulta que Felipe González y Zapatero y toda esta gente eran dictadores. Se acaba de leer la comisión esta, ¿cómo se llama la comisión esta italiana? Venecia. Y usted que en Europa ha habido 30 amnistías para cerrar procesos de conflicto político. El gran problema de eso, yo no veo la dificultad. El gran problema de esto, tal vez, es que... además, no tengo ningún interés personalmente en ver a nadie en la cárcel, personalmente el creo. El gran problema tal vez cuando se plantea con la amnistía... en la cárcel que estén. Quiero decir que no hay ningún problema. Lo que se plantea con la amnistía... perdón un momento, Víctor, cuando se plantea lo de la amnistía y lo de Venecia, que había mucha controversia, y además cada periódico lo ha valorado... Habría que decir que es lo de Venecia. Eso es, hay que decirlo. Entonces yo por lo que, después de leer en muchos medios, lo que he leído es que la Comisión de Venecia, de la Unión Europea, lo que dice es que la amnistía es un buen elemento para la reconciliación. Correcto. Bien, y visto eso, y visto lo que ha ocurrido en otros momentos, vale. No. Pero si uno lee... eso no lo dice. Perdona, pero si a reglón seguido tú escuchas, que es donde yo creo que viene el problema, hoy, que el presidente de la Generalitat dice: esta ley es el reconocimiento a la represión ilegítima del Estado español contra el independentismo. Y ahora ya es el momento para volver a plantear la independencia. No espero nada en contrario de lo que diga ese señor, es un discurso interno. Entonces, pues yo no sé de qué estamos hablando, Antonio. Te digo, a raíz de este tipo de políticas, estos señores, hoy, con los sondeos no tienen la mayoría en Cataluña. Hace unos cuantos años, sí. No. Ojo, si hay alguien que piensa que esto lo solucionamos metiendo los tanques en Cataluña, pues ya, aleluya. Vamos, pero que fíjate, al hilo de lo que tú estabas señalando, y muy bien, hay que decir, todo el mundo lo sabemos, pero por verbalizarlo. Cuando se produce una amnistía, es una amnistía sobre delitos producidos. Es decir, no es que te perdono y ya está, o sea, y no existió el delito. Sí, lo que estoy haciendo es perdonar ese delito, ¿eh? Es decir, que por eso digo que en el momento en que esta ley se ponga en marcha y los agentes judiciales se pongan a intervenir sobre ello, pueden ocurrir cosas sorprendentes, porque siempre ocurre. Lo hemos visto con la ley del sí es sí o el no es no, en el que se producen unas derivadas que nadie podía esperar en principio desde una perspectiva ingenua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta ley? Ya lo veremos cuando se intervenga. Pero ojo, que no se nos olvide en ningún momento que lo que se va a hacer es perdonar delitos. Es decir, esas manifestaciones que están haciendo de carácter político, como tú señalabas muy bien, desde Cataluña, han reconocido que no se reconoce en absoluto nada en buena interpretación de la norma. Habría que preguntárselo a Pedro Sánchez. No, hombre, otra cosa, no, esa es una derivada política. Entramos en ella. ¿Qué es lo que consigue Pedro Sánchez? Todo el mundo lo sabemos y lo hemos visto. Pues conseguir perpetuarse, al menos durante esta próxima legislatura, en la Moncloa. Es decir, conseguir un mandato extra que lo tenía cogido por los pelos. Más aún, si no se hubiese producido la aprobación... ¿Y vosotros los periodistas, qué creéis que pretendía el señor Feijóo cuando se reunió con un grupo de periodistas y planteó lo de los indultos? No, ¿Qué pretendía? Pero que esa es abrir otra... Déjame que cierre esta metida de pata. No, simplemente
lo mismo. Pero déjame que cierre esta Matan por el poder. Que sí, hombre, pero es lógico. Si tú te presentas, pero si es lógico, no carguemos la tinta en un lado. No, pero que si tú te presentas a las elecciones, se presentas a cualquier tipo de elecciones, uno, primero es para ganarlas, no es para perderlas. Claro. Y una vez que las ganas, es para intentar llevar a cabo todo tu proyecto. Lo que pasa es que en este caso, pues tu proyecto no es único, porque necesitas fuerzas externas, y fuerzas externas que podemos calificar a día de hoy, yo creo que de muy radicales. Por eso Aznar tuvo que aprender catalán de un día para otro. Pues sí, y sacar a la Guardia Civil de Cataluña. Eso está pendiente de demostrar. Igual, la Guardia Civil no salió. Igual que la validez de la tesis doctoral del señor Pedro Sánchez. Pero vamos, eso ya no lo conozco. La Guardia Civil salió. Déjame, por cerrar el asunto ese, que estamos hablando de que sí se puede producir, como se ha producido, se va a producir esa puesta en marcha de la ley de amnistía. Pero que eso es una cosa, otra cosa es cómo se va, qué es lo que va a ocurrir a posteriori. Y vuelvo a repetir, y dejadme al menos expresar eso, que dice, oye, que ya veremos a ver, tiene muy buenos asesores Puigdemont, jurídicos, de hecho lo hemos visto, pasearse por Alemania, sabía que no le pasaba nada, pasearse por Francia, ir hasta la frontera de Cataluña, vamos a decir, de España, y no le pasaba nada. Veremos a ver lo que opinan de esto, porque los asesores jurídicos suyos son muy buenos. Yo esto, en principio, yo leo, como hemos leído esta ley, todo lo que hemos podido leer, y dices, la interpretación que yo hago es que, ojo, ten cuidado, vamos a ver que eso marche y se ponga hacia adelante. Sí es cierto, yo creo que Junts se incorpora ahora, no hace 15 días, se incorpora a la aprobación de esta ley, y además intenta capitalizarla. Hemos visto que han sido los primeros en salir. Esto ha sido gracias a nosotros, cuando dices, bueno, ha sido una cierta modificación, que yo no sé hasta qué punto no deberíamos pensar que lo tenía en la manga el Partido Socialista, porque de cambiar la parte más esencial, que es decir, por decirlo en términos normales y corrientes que todo el mundo nos entienda, que el terrorismo es no el que se entiende en la legislación española, sino la legislación europea, que puede ser más amplia, para evitar que ningún juez español, aplicando la legislación española, pueda decirle a Puigdemont, si se pone en la frontera, señor, usted para adentro. Bien, esa es una interpretación, pero incluso la legislación europea, si Puigdemont entra ahora a España, dice, sí, ya lo veremos luego, pero usted de momento va adentro, porque resulta que usted tenía, le estábamos persiguiendo desde España en todos los ámbitos judiciales de toda Europa, y resulta que no le hemos podido echar mano de momento, pero que usted, una vez que entra al territorio español, usted va adentro, y a partir de aquí defiéndase sobre algo que nosotros hemos visto que hay un delito flagrante. Después, cuando él se pueda defender, lo veremos. Pepe. Que todo esto es un debate jurídico que yo creo que no es el asunto. El asunto está en que se ha aplicado, o sea, se intenta aprobar una ley directamente porque hay un señor que lo está imponiendo para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Esto no tiene más vuelta de hoja. Entonces ahora tenemos un calendario en el que esto va a ir al Senado. En el Senado van a decir que no, porque están los otros, los del PP, que tienen mayoría absoluta. Volverá al Congreso y entonces seguirá ahí. Después habrá recurso al Supremo, se supone, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Después el siguiente paso será cuando Puigdemont llegue a Figueras y todo esto y tal. Y mientras tanto, pues todas las manifestaciones en Ferraz con todo el asunto. Quiero decir que todo esto son, no diré semanas ni meses, sino que es probable que sean más de... Sí, pero la clave puede estar, yo creo, en lo que sería el Tribunal Constitucional, seguramente, para que salga adelante sin ningún problema esta ley. Otra cosa será la interpretación. ¿Por qué digo lo del Tribunal Constitucional? Si el Tribunal Constitucional decidiese que esta ley no se ajusta a los términos jurídicos que eso es imposible. Pues, hombre, es imposible porque ahora el Tribunal Constitucional, vamos a decirlo claramente, juega a favor de obra para Pedro Sánchez. A día de hoy juega a favor de obra para Pedro Sánchez. De todas formas, Víctor, pensando en los ciudadanos de la calle, el ciudadano de la calle, todo el mundo tiene su sesgo ideológico, pero hace unos años no se nos puede olvidar las imágenes, aquí los vimos en el programa, y generaban tensión y preocupación, zozobra, y de hecho pensábamos en que los tribunales pues eran... el juez que fuera, pues que seguramente era una garantía y la autoridad para poner orden en lo que estaba ocurriendo, porque daba miedo, ¿no? Preocupaba bastante. Sí, después de ver todo eso, pasado un tiempo, cualquier ciudadano que piensa que incumple algo y le cae una sanción, y la ley funciona así, el Estado de Derecho funciona así, ve que a estos señores, a determinados señores, no les va a pasar nada,
Hay mucha gente que eso no lo entiende. Mira, yo que manejo mucho, es una convicción, si quieres, personal. Con la independencia de ideología, ética pero hay religiosa. gente que dice... Yo sé que eso otra cosa es que dijera... Yo sé que eso cuesta. Yo sé que eso otra cuesta. cosa es que dijera, viene, se le ha juzgado y después se le ha indultado. Pero Antonio, que venga a decir cuesta. nada, eso cuesta. Lo que pasa es que yo la cultura del perdón la tengo muy metida a flor de piel. Pero en cualquier caso, es que esas cosas ocurren por conflictos políticos. Mira, uno de los ponentes de Alianza Popular en la amnistía del año 77 fue Antonio Carro. Antonio Carro fue ministro franquista enjuiciado por la justicia internacional por delitos de tortura. Y como decía aquí el compañero, pudo pasearse por el país tranquilamente porque la amnistía se le aplicó. Y era un delincuente. Y era un delincuente con delitos graves. ¿Qué hicimos en ese momento? Un pacto. ¿Era un delincuente por qué? Porque tenía delitos. Bueno, era un presunto delincuente, ¿vale? Si va a llevarse. No, a ni ese presunto, terreno. no era un delincuente, sino que simplemente. Si lo amnistiaron, sería por algo. O lo amnistiaron por ser amigo tuyo. ¿Por qué lo amnistiaron? ¿Por qué se le aplicó la ley de la amnistía? No, se le aplicó a todo el mundo. Sí, pero y a todo el mundo, que tuviera causas. Causas. Estaban en la cárcel o eran enjuiciados. Este señor es enjuiciado y dice, como decía el compañero, yo me paseo tranquilamente porque la amnistía me ampara. Punto. Es lo que pasó. Y se dice, y si me dejan, lo la pregunta que tú me dices, ¿qué piensa el ciudadano? El ciudadano tiene que estar muy cabreado, pero tienen que estar cabreados los ciudadanos que votan al PP, los que votan a Vox, los que votan al PSOE. Porque este tema, es decir, el chantaje que esta gente, porque tiene la herramienta... Los del PP y Vox, ¿por qué van a estar cabreados? Pues sí, tienen que estar cabreados porque a ninguno, a nadie... Se supone que tienen que estar cabreados los del PSOE porque les han engañado. No, y los del PP porque su dirigente le ha dicho que le va a dar un indulto a este señor si hace un pacto. Porque además... Eso lo ha dicho, ¿dónde lo ha dicho? ¿Y cuándo? No, la entrevista me la hace otro día. Pero además, como todos estaremos vivos en el medio plazo, veremos gobernar en este país al Partido Popular con los señores de Junts. Y cuando lo veamos... O no. O sí. Pero lo peor, y además, porque además es natural, porque además lo natural sería que el PP... ¿me quieres decir que entonces Puigdemont va a gobernar con Feijóo? Y lo han intentado, ya ha habido negociaciones, no han llegado a acuerdos, porque cada uno tiene su clientela. Pero lo peor, Víctor, es que a pesar de eso y luego de esos indultos pero que puedan sí, decir... Ha habido contacto en Bruselas, sí, pero Víctor, lo volverá a ver también. Víctor, ha dicho ya, conscientemente le ha dicho a un grupo de periodistas, yo estaría dispuesto a indultar, sí, también. Víctor, pero que lo peor de eso... eso es un argumento que no tiene... No quiero que me tomen por tonto. Lo peor de eso, aunque haya indultos, es que te vuelvan a decir, yo perdono, porque esta es la frase de estas independentistas, esta ley es por la que yo perdono y además lo volveré a hacer. Eso es lo que no tiene nada que ver con la reconciliación y con el encuentro del que tú has hablado antes. Jugamos con esos mimbres y aquí cada uno hace el discurso interno. Posiblemente todos esos interlocutores, si los sentaras tú en una mesa y hablaran sin micrófonos, no dirían todas estas tonterías que están diciendo. Pero todos tienen su discurso interno. Yo lo que quiero es que en Cataluña yo tengo un problema. No entiendo mi país sin Cataluña. Yo he nacido en un país donde Cataluña es una parte fundamental de un Estado llamado España. Y creo que el 155 se aplicó cuando se tuvo que aplicar y bueno, el resultado no fue el mejor que podíamos esperar y ahora estoy dispuesto a rasgarme las vestiduras y esperar a ver si estas semillas consiguen algo. Ya será lo que tenga que ser. ¿Quién va a pagar políticamente algún pato? Tenemos elecciones europeas dentro de poco. Previamente tenemos las elecciones vascas. El día de la elección. Sí, y antes las vascas. Sí, antes las vascas, pero las vascas es no una están cosa... dentro de este contexto, es verdad. Por fortuna yo creo que en este instante hay que sacarlas de... Otra cosa es que nos llame la atención la posibilidad de éxito de Bildu en el País Vasco, sí. O sea, ahora mismo de todas las encuestas es lo que se maneja, que hay una franja muy pequeña entre la posibilidad de que el Partido Socialista, vamos a decirlo así, gobierne con Bildu o gobierne con el PNV. Va a ganar o Bildu o el PNV y con el apoyo ya tradicional del Partido Socialista. Ojo, las legislaturas últimas que ha sido el PNV con el apoyo del Partido Socialista no ha habido ningún problema, pero no en las últimas, de las que podamos recordar. Es decir, desde Ardanza, que fue uno de los primeros que se apoyó en el Partido Socialista, pero ahora no está en el contexto informativo del que estamos hablando y sobre todo porque no hay un nacionalismo ni siquiera en Bildu que pueda llamar la atención. Ojo, está alarmado, está alarmado y antes o después saldrá. Pero justamente lo que más puede preocupar
es las elecciones europeas, que las vamos a tener en junio, y esas elecciones europeas son en las que sí que se puede haber, en España, dos confrontaciones, a mi juicio. Una confrontación clara, que es el desgaste que le puede haber supuesto al Partido Socialista, el apoyo que le puede haber supuesto de todos esos cabreados españoles por esta ley de amnistía, para que el Partido Popular... Españoles somos todos, ¿eh? Sí, hombre, sí, pero digo a esos españoles que se vean más cabreados por esa circunstancia de amnistía, como hemos visto claramente, por ejemplo, en Galicia, que yo creo que ha afectado, más allá de que el candidato fuese un candidato desconocido y demás. Pero que estamos en ese escenario. Otro escenario más grave quizás sea el que en estas elecciones europeas, que con todo esto de la ley de amnistía se nos está pasando desapercibido, el problema grave que están percibiendo en el resto de los países europeos, Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, es la irrupción masiva de la ultraderecha. Y cuando hablamos de la ultraderecha en Alemania es que hablamos de partidos peligrosos. Y eso está pasando completamente desapercibido. Estamos hablando en esas primeras semanas de junio. Yo creo que hay dos... Espera un momento, Pepe, ¿qué crees tú en las europeas? ¿Que puede incidir todo esto o ya no? ¿O se vota en otra clave? Sí, bueno, las europeas... lo que pasa es que las europeas son unas elecciones que tienen otro cariz, y entonces yo creo que no van a plantear... lo que dice Javier de la ultraderecha, eso no es una novedad. Vamos a ver. La ultraderecha alemana no es ultraderecha, va un poquito más para allá. No, claro, es que hay distintos matices. Y entonces quiero decir, Alternativa por Alemania, que eso actualmente es el cuarto partido en Alemania. Es el cuarto partido y sobre todo es el primer partido y el segundo en buena parte de Sajonia, de Brandenburgo, bueno, de la antigua República, la Alemania del Este, de la antigua Alemania. La de las perras, la del dinero. Y está pasando también en los Países Bajos. Sí, también. Está pasando también. No se dice, pero en Francia, las dos últimas elecciones, en Francia normalmente las elecciones por el sistema electoral son a 2 vueltas. Pero hay unas elecciones en las que son a una sola vuelta y donde se ve quién es el partido que gana. En las dos últimas elecciones en Francia, el partido que ha ganado ha sido el Frente Nacional de los Le Pen, Jean-Marie Le Pen o su hija, Marine Le Pen, y eso hay que tenerlo presente. También está pasando en Italia. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, buena parte, yo me imagino que de la estrategia que está desarrollando Vox actualmente, es decir, voy a hacer una estrategia para hacer un modelo como el de Francia. Transversal en todos los países, por eso puede pasar desapercibido en cierta medida todo esto. Víctor, hablaba de... ¿Está a punto de ir por un café? No, por darle la bola también a los demás, que tienen derecho. Claro, le puede penalizar al Partido Socialista. Algunos varones del Partido Socialista han manifestado, Paje, por ejemplo, y algunos más han manifestado que le preocupaba esta ley. Algunos han dicho algo, otros no. ¿Tú crees que en las europeas, porque autonómicas ya después, se nos quedan lejos? Yo creo que, vamos a ver, el proceso actual que gira en torno a la amnistía ya ha pasado una factura al Partido Socialista a nivel regional. Esa ya la ha pasado y no son los varones. Es decir, de todas maneras, en el Partido Socialista, en todos los partidos, la gente suele acudir en auxilio del ganador. Mientras que Sánchez esté en la Moncloa, ya te digo yo que todo esto habla con la boca pequeña. Lo que sí es cierto es que el poder territorial del PSOE prácticamente se ha perdido, y esa es una realidad. Igual que creo que no había cambio de ciclo en las últimas elecciones, yo lo dije públicamente, ahora sí puede haber cambio de ciclo. Pero el catalizador no van a ser las europeas, lo de la europea está más que amortizado ya. Yo creo que aquí hay dos temas que pueden adelantar el fin de la legislatura. Un tema es Koldo. Y esa nauseabunda o ignominiosa lacra de la corrupción. La última vez tardó 3 años. Sí, pero del 93 al 96. Pero yo creo que esta vez es bastante... A mí me produce muchas náuseas el tema de lo que ha pasado con este señor, el ministro Ábalos y todo lo que hay en su entorno. Esa es una que puede agilizar o adelantar un resultado fatídico para el PSOE. Pero el asunto está en que no es este señor, a mi juicio que hay bastantes más. Sí, pero los tiempos que van a coincidir. Por los tiempos. Y luego hay un segundo tiempo que ese sí que va a ser mortal de necesidad. Hay elecciones en Cataluña. Si en Cataluña el Junts y los de Esquerra no conservan el poder, si el PSC, con las alianzas que haya, se hace con el poder,
la legislatura del Estado se acaba a elecciones. ¿Por qué? No, porque no van a decir, Junts no puede vivir sin el poder en Cataluña, sin las instituciones en Cataluña. No son nadie. Ahora son algo porque tienen cierto control, la Generalitat, las diputaciones. Sin ese poder en Cataluña, matan a Pedro Sánchez. Actualmente y al Junts que no se le tiene ponga por prácticamente delante. poder. No tiene poder actualmente Esquerra, Junts. Lo tiene Esquerra. Y entonces las posibilidades de que los socialistas puedan gobernar en Cataluña son entre pocas y nulas. Con los últimos resultados electorales, pues no son ni pocas ni nulas. Pero bueno, si tú tienes la bola y sabes el resultado, No. dinos No, luego pero, que nos ahorramos el proceso. Yo creo que pero yo creo que sí puede ocurrir. el análisis que haces, Víctor, Es que eso es muy sencillo de ver. Quiero decir que... Sí, sumar claro, votos. Simplemente hay que sumar. Pues los votos del PSC en el último proceso electoral, junto a Comuns, le pueden dar al gobierno perfectamente en Cataluña. Y dejan fuera a los independentistas. de todas maneras... Yo me baso en datos. Tú tienes bola. Es decir, No, igual tu bola, yo no igual tengo tu bola es mejor que mis datos. lo Pero único digo, que mis tengo datos es son que- eso. Yo lo único que tengo es que esto queda grabado y entonces en su momento lo volvemos a sacar Claro. y lo comprobamos. ¿Esto para cuándo? Pues de aquí a nada. De aquí a nada. Febrero, año y medio. febrero del 25, que va a ser cuando... Año y medio. Que parece que va a ser cuando sean Javier. las elecciones. Dos cuestiones. Una, desde la perspectiva nacional, la verdad es que Pedro Sánchez, su manual de resiliencia, le está funcionando estupendamente. Es decir, fíjate tú, todo esto le ocurre al principio de legislatura, Claro. una situación convulsa, tremenda. Es como en cualquier legislatura, dice, subir los impuestos al principio, Al el primer principio. año, que luego tienes 3 años, y el último año que todo sea de faralaes y de no sé qué. Bien, en este caso se supone que lo más traumático lo está pasando ahora. Pero no coincido en el análisis que tú haces, sí en esa situación que se puede dar en Cataluña, por lo que se ve, el exministro Illa, el ¿Tú candidato... te apuntas a la apuesta? Sí, no, pero con una derivada completamente distinta. bueno. Porque yo considero que el exministro Illa, candidato del Partido Socialista, PSC en Cataluña... Espérate, que porque él está Hombre, además con lo suponiendo del que no lo caso lleven a la Coldo, cárcel, con lo suponiendo de- que no lo lleven a la cárcel, que es por donde vas, ¿no? por el caso Coldo, suponiendo que no ocurra eso, tardan en ir a la cárcel. sí, pero al final... No creas, Rodrigo Rato le acaban de dar la libertad condicional Sí, después de cumplir no, al no, vicepresidente. Yo lo recordaba hoy en la pero tú prensa que fíjate al los del vicepresidente ERE. del Partido Popular le acaban de dar la libertad condicional. Pero fíjate tú, Pero fíjate los del ERE que no hay forma de que Griñán y compañía entren en la cárcel. Ya, pero Acaba, Rodrigo acaba. Rato sí ha entrado. por liquidar Rodrigo Rato por sí ha liquidar el entrado y ha cumplido razonamiento... los 4 años y 6 Acaba, meses. Javier. Por liquidar el razonamiento en el que en una parte estaba muy de acuerdo contigo, porque yo creo que ese contexto se puede dar ahora mismo en Cataluña, según los datos, es decir, que el Partido Socialista de Cataluña pueda ganar las elecciones y pueda tener posibilidades de gobernar. Lo que yo no creo es que directamente eche a Junts de todas las instituciones. Algo le dará. ¿Por qué? Porque esto cierra muchas bocas. Y sabemos que Pero si Junts tiene ahora muy poco sí, poder, ¿eh? No, que sí, pero se sigue teniendo el suficiente como para mantenerse. ¿Cómo se pasa en los sindicatos? Digo en los sindicatos porque tú has tenido mucha experiencia de eso. En los sindicatos y en los partidos, cuando de repente, por ejemplo, Podemos te queda sin todo lo que te da el poder, pues que te quedas al borde de tener que echar a tus trabajadores, de tener que despedir a la gente que luego te puede traicionar con todo lo que canten, porque es así, esta es la circunstancia Bueno, que se da. Entonces lo normal es que se les dé cosas para decir, mira, yo he ganado las elecciones, no me vas a tocar las narices ni aquí ni en Madrid. ¿Y por qué? Porque te voy a dar estos caramelos de niño para que tengas la supervivencia asegurada, porque si no, tú me fastidiarás a mí la legislatura en Madrid, pero tú aquí desapareces. Pero fíjate, Vamos a- como me has interpelado, mira, los sindicatos, te digo, ingresan por cuotas 300 millones de euros al año, tanto UGT como comisiones. Y además la cuota es inembargable. Entonces, ese caso es distinto porque ellos pueden sobrevivir aunque les pase los Sin partidos subvenciones. políticos. Las subvenciones no llegan al 15%. Por cierto, las subvenciones eran de la cotización de los trabajadores para formación en la nómina. Si tú tienes alguna nómina de cuando estabas en activo, mira la cotización por formación, esas son las subvenciones. Pero, Víctor, que no era por Y luego la participación que no era institucional. por interpelarte. Esa era la subvención para formación, la que pagan los trabajadores y los empresarios para formación, el dinero que se adelanta. O sea que los sindicatos pueden vivir sin las subvenciones. Sí, perfectamente. Pero vamos, que no era A porque no- 15, mira, 1 millón de afiliados. A 15 euros mensuales tú la cuentas.
Pero que no era por interpelarte a ti eso, sino que coincide... un millón de afiliados UGT. Que Víctor, que tú sabes perfectamente que coincide más o menos el ejemplo, tanto en los partidos como en los sindicatos, cuando han tenido esos apuros que dices, corcho, es que resulta que tengo que despedir a mi propia gente y tengo que aplicar, porque me quedo sin recursos. Y digo, lo centro en los partidos Javier, más claramente. Y los partidos eso lo pasan muy mal, porque tienen que destruir toda la estructura. Destruir la estructura significa echar a mucha gente de confianza a la calle. Y cuando echas a la gente de confianza a la calle, pues resulta que es cuando la gente empieza a cantar. Esto los periodistas lo sabemos, Javier, evidentemente, porque suele ser... Javier, no va a ocurrir... Nos revelen nuestras fuentes. No va a ocurrir porque posiblemente la apuesta la gane Pepe y no tenga votos suficientes para gobernar en solitario. Pero te digo, si el PSOE desaloja del poder a Esquerra y a Junts, tenemos el caos. Hay elecciones y a jugar. Les darán los manises por otro lado. Y esa opción cabe. Hoy, que como se ha producido ese debate en la Comisión de Justicia, hemos extraído algunos fragmentos muy breves. Vamos a escucharlo. 17 votos en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el nuevo dictamen. Señorías, les recuerdo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 117 del reglamento, y al ser la tramitación de la presente iniciativa por la vía de urgencia, el plazo para la presentación de votos particulares es de 24 horas desde este momento. Pero esto no hubiera sido posible si no fuera porque el Partido Socialista se ha prestado a ello. Y por eso estamos hoy aquí, desprotegiendo el Estado, para que lo puedan volver a hacer, pero que lo puedan volver a hacer desde la impunidad. Esta comisión, esta sesión que se está celebrando hoy de esta comisión, es un auténtico fraude a la legalidad, un desprecio absoluto al reglamento del Congreso y una muestra más de la cacicada que representa el Gobierno. Con una herramienta constitucional europea y absolutamente útil, como és l'amnistia, superamos definitivamente un conflicto en Catalunya. Estarem satisfets quan tothom pugui dir que ja no estan causats per ser independentistes. En l'aprovació d'aquest dictamen, esperem, i avui és un bon dia, perquè anem fent passes perquè aquesta amnistia passi d'estar en els diaris i d'estar a les cambres per afectar finalment a les persones que volem que afecti. Bien, y abordado este tema, habéis tocado muy de pasada el tema del caso Koldo y todo lo que hay alrededor. La verdad es que de momento Óscar Puente ha apartado al secretario de Estado de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares. También está por ahí, bueno, el propio Ábalos, ya sabemos que está en el grupo mixto, no ha querido dejar su acta, que también hay un guardia civil, un alto mando, puede estar implicado en cohecho. No sabemos en qué va a quedar todo esto. Yo, más allá de lo que ha ocurrido o no, porque son especulaciones, sí me gustaría una reflexión por parte vuestra en situaciones de auténtica necesidad, como era esta, y hubo otras, seguramente, que haya alguien que se aproveche, quien sea, dejando al margen los nombres, es realmente repugnante. Pero ¿y dónde están las responsabilidades? ¿Es la persona, es el intermediario, es el técnico? ¿Debe haber responsabilidades políticas? ¿El político debe pagar y hasta qué punto debe pagar? Ese debate, cuando ocurre algo así, siempre se pone encima de la mesa. Pero fíjate, yo creo que aquí hay que diferenciar cosas, en este caso que es un caso vomitivo, como todos los casos de corrupción, ¿verdad? Pero yo creo que ahí funciona lo de Montesquieu, es decir, no tenemos que tener excesiva confianza en el ser humano. Yo me acuerdo de un señor mayor de mi pueblo que me decía: Víctor, de honestidad no te puedo hablar porque nunca he podido ponerla a prueba. La gente que la pone a prueba es la que dice si lo comete o no. A mí lo que me genera rabia, más allá de que es nauseabundo, ignominioso, vomitivo, lo de este señor y todos los que estén implicados, lo que me parece increíble, siguiendo mi periódico de cabecera, que es La Vanguardia, es que La Vanguardia el otro día cifraba... ¿La Vanguardia? Sí, siempre ha sido un periódico que yo leo diariamente. Cifraba el otro día en 40.000 millones de euros los costes de la corrupción en España. Es que no hay dinero para poner una unidad de la policía especializada en perseguir a estos delincuentes, a estos sinvergüenzas.
Es que no hay, es decir, en Estados Unidos, que la gente de la izquierda lo pone siempre en cuestión, para llegar a ostentar un cargo público, la cantidad de revisiones a la que tiene que someterse el supuesto cargo son increíbles, para demostrar que no estás implicado en algo que sencillamente huela a actuar al margen de la ley. No podemos en este país llegar a un acuerdo de todos los partidos políticos e invertir para que no se siga robando a expuertas este país. ¿Sabéis lo que son 40.000 millones de euros todos los años? Es la sanidad, son las pensiones, son las personas mayores. Es que esto es un disparate, es un robo a mano armada. Yo que digo ahí sobre lo ocurrido cuando los jueces esclarezcan la situación, que caiga todo el peso de la ley, y en este caso sí, que se pudran en la cárcel. Pero creo que tenemos que empezar a plantearnos, esto no es evitable, y os voy a poner un ejemplo. Los temas de corrupción política, si os dais cuenta, en el régimen franquista hubo muy poca corrupción política. ¿Sabes por qué? Porque no había policía ni jueces que investigaran esto. En España empezamos a tener casos de corrupción política cuando un ministro, no lo diré para que no se diga que soy tendencioso, dijo: voy a crear una unidad especial del crimen organizado y voy a crear una fiscalía y una judicatura especializada. Cuando se pusieron a investigar, pues empezaron a descubrir casos. Bueno, pues demos un paso más allá. Demos un paso más allá y evitemos que esa lacra siga robándole las pensiones a nuestros mayores, los hospitales a la gente enferma, la educación a nuestros jóvenes. Es que, insisto, son 40.000 millones de euros y este señor, el señor Koldo y toda la banda de sinvergüenzas que hay en su entorno, militen en el partido que militen, eso me da absolutamente igual. En este caso, yo creo que tenemos que prevenir uno de los mayores cánceres de la política de este país. Y yo no tengo claro lo de la cifra esa que da La Vanguardia, ni cómo lo Porque tú con el Conde de Godó no... Con el Conde de Godó te has llevado bien. Tuvieron sus más y sus menos. Me han insultado en ese periódico. Ah, no lo sabía. Y me han llamado reportero tribulete. Sí, bueno, no sabía. No era malo, no lo sabía. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Nada, ya no me digas nada. No, pero yo... Hombre, que nos digas por qué, porque claro, no lo dejes así. No, vamos a dejarlo, Pepe. No, sobre esta situación. No vamos a entrar en detalles personales. Da igual. Quiero decir, lo de la corrupción y esas cantidades y... Bueno, a mí lo que me parece de todo lo que está saliendo, me parece admirable que pese a que estamos pensando, o nos están diciendo por algunos momentos, que está desapareciendo el Estado de Derecho en España, porque Pedro Sánchez lo controla todo y hace lo que le da la gana y no sé qué, no sé cuánto, pues resulta que no. Resulta que hay jueces y que hay policía judicial y que hay guardia civil que investiga y que está sacando las cosas y que hay un comandante de la Guardia Civil que lo detienen sus compañeros. Que hay que detenerlo y eso es así. Está muy bien. Y eso es muy importante. Muy y entonces vemos todo lo que está trascendiendo de las investigaciones de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y dices, bueno, es que tenemos una policía judicial que está funcionando y que está investigando todo esto. Otra cosa es que después entren en la cárcel, que eso, como os decía antes, y visto lo de Griñán y lo de Andalucía y tal, no siempre ocurre, pero que es verdad que se investiga y que se controla a todos los casos de corrupción que hay. El asunto es, bueno, decir, o sea, yo he llegado ya a una situación, no sé si por una cuestión de edad, a tener que mirar en los digitales esa guía para seguir todos los que están implicados en el no sé qué, sí, y saber, este es el del Ferrari, este es el del Rolex, este es el intermediario. El de la escopeta. Claro, pero, porque, quiero decir, las tramas de todo esto, pero todo esto es una maraña que está saliendo y que a mí me recuerda mucho a lo que pasó en el 93 y en el 96. Y entonces demostró que en España hay un Estado de Derecho y que se está investigando y que se controla a toda esta gente y que tarde o temprano todos estos van a tener que dar cuentas ante la justicia. Yo añadiría, si me permite Antonio, porque ellos dos son periodistas, lo digo muy en positivo, todo ese trabajo que está haciendo la policía y está haciendo la judicatura sería invisible sin la garantía de la libertad de prensa en este país, que es por la que nos enteramos el resto de ciudadanos.
Es decir, ha habido momentos en los que la prensa no informaba de estas cosas. Pretérito, muy pretérito. ¿Cuándo? Pretérito, me refiero a otros regímenes, no al actual. Bueno, sobre el rey no informasteis en la década de los 90. Todos, iba a decir una cosa que podía sonar insulto. Genuflexión, practicabais la genuflexión. María, si me preguntas, me pones en un brete, tengo que contestar. Si ha habido momentos que no habéis informado y os habéis equivocado. Y me alegro de que la prensa ahora sí informe. Pepe trabaja en la prensa del corazón. Y entonces Javier, contábamos y lo contábamos como lo contábamos. Sobre este asunto. Pues yo no me enteraba. Una perspectiva. Porque no la leías. Una perspectiva histórica. Con Franco hubo dos casos, ¿no? Sofico y Matesa. Que fueron sí, pero muy claramente... poco. Sí, claro, porque sería más difícil informar, ¿no? Entre otras cosas. Y aparte de que depende de quién se lo llevaba. Entonces depende de quién se lo llevaba, se informaba. La justicia también era independiente, como ahora, pero volviendo, era más pero difícil. fíjate, ¿por qué hago ese recuerdo histórico que tú también lo has hecho? Porque quizás habría que hacer un recuerdo histórico más allá. Esto suena claramente a extraperlismo. Sí. Es decir, en un momento en el que resulta de una crisis brutal, como sabíamos, hacíamos la cualquier cosa. Lo acabas de decir. Claro, sí, hacíamos cualquier cosa por conseguir una mascarilla. Sí. Yo recuerdo, mi padre, que es un señor muy mayor, que llegó a pagar 6 euros por cada mascarilla, pero las mascarillas normalitas, es decir, esas de las que ahora están a 0,10, 0,15, 0,20. Entonces, esa situación de alarma no justifica absolutamente nada esto, sino que dices, el gobernante tiene que intentar dar una solución y resulta que hay unos cuantos que, permitidme la expresión, se la meten doblada. Y este es uno de los casos, pero es que lo grave es que era muy próximo al partido socialista, muy próximo al gobierno. Estamos hablando de la estructura del gobierno y de alguien que sí, que son unos sinvergüenzas, unos chorizos, pero es que tú diste pábulo a todo eso. Entonces ahora, claro, tienes que pagar consecuencias de ello, lógicamente. Y sí que es cierto que en esas situaciones de crisis lo hemos visto en las guerras. Plenamente de acuerdo contigo. Sí, y además, eso. No me quiero creer que nadie supiera que este señor estaba haciendo lo que estaba haciendo. Yo no me lo creo. La interpretación política. Yo no me lo creo. Si es que me traen mascarillas, cueste lo que cueste. No, hay más cosas. Pero que Pepe, me traen mascarillas, cueste lo que cueste, venga como venga y de donde venga. Porque la polémica real en aquel momento era, no hay mascarillas, ¿cómo puede ser que en España no haya mascarillas? Que se traigan de donde sea. O nos acordamos cómo los aviones que salían de China, que de repente en mitad del vuelo cambiaban su destino. Es que estábamos hablando de esa situación. Esto no justifica nada. Los controles tienen que estar siempre, incluso en esas situaciones, porque el buen gobernante lo que tiene que hacer es eso, ese buen gobierno, y es decir, oye, no hay mascarillas. Si tenemos a la empresa número 1 del mundo en textil, que es Zara, ¿cómo podemos estar con un problema para tener simplemente unas mascarillas? ¿Sabe quién la fabricó? Pero bueno, eso es fácil decirlo ahora. ¿Sabe quién la fabricó, Javier? Si se les dice que no... Te voy a echar porque se habla muy mal de ello. Quien acudió en auxilio y fabricó las mascarillas fue la Corporación Mondragón. Sí. Y no tuvo sobreprecio ni plusvalía, perdió dinero. Una empresa de economía social se comprometió y fabricó mascarillas cuando nadie lo hacía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, una publicidad, un instante nada más, volvemos de inmediato. Vamos a terminar el programa hablando de una cuestión totalmente distinta de las que hemos tratado hasta ahora. Hace un par de días, aquí en esta casa, en la Universidad Católica, con motivo de las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado, entre otras personas, vino el presidente nacional de Cáritas, Manuel Bretón. A él le preguntamos por aquellos aspectos que están dañando a la sociedad, especialmente a los colectivos más vulnerables, por qué decrece la clase media, de modo que hay algunos ricos que crecen cada vez más, pero la masa de gente que no llega a las necesidades básicas también está creciendo y mucho. Y luego destaca también el valor, la importancia del voluntariado. Manuel Bretón, presidente nacional de Cáritas en España. Lo que nos dice claramente es que en una sociedad el nivel de economía que lo da ingresos y gastos. Es verdad que los ingresos potencialmente siguen aumentando y es lógico que aumenten prácticamente en todo
el ámbito social en el que nos movemos, pero es verdad que los gastos, sobre todo en el tema de vivienda y en todo lo que atañe a la forma de vida de una familia normal, pues han aumentado considerablemente, ¿no? Y por lo tanto el desequilibrio se acrecienta y por lo tanto la situación se va, lógicamente va tendiendo a cronificarse y a situarse en una situación sobre todo más preocupante para gran parte de nuestra sociedad, ¿no? Trabajamos en Cáritas en tres momentos distintos. El conocimiento de la situación, que es lo que os estaba contando, que nos permite estar muy al tanto de cómo está la situación en general en todo el país. La sensibilidad, que es un papel importante también por parte de Cáritas, de que la sociedad responda a los problemas que estamos teniendo. Y por último, la acción social. La acción social que se limita, como sabéis, a la cantidad de proyectos que tenemos repartidos por toda nuestra geografía y en los que apoyamos en el mundo. Bien, con esto quiero decirte que nuestro trabajo a lo largo del año es sensibilizar también a las autoridades que tienen capacidad para reaccionar en en un momento determinado, normalmente en época preelectoral, elaboramos una serie de propuestas que nos reunimos con los partidos políticos e intentamos que que esas propuestas se incluyan en sus programas políticos, de tal forma que es verdad que a lo largo de un periodo, durante una época electoral, intentamos que todas esas propuestas formen parte, como te digo, de las propuestas que luego van a tener lugar a lo largo del mandato. Y eso, lógicamente, se transmite. O sea, hay veces, o hay partidos también que las tienen incluidos en sus programas y otros que no incluyen todo. Pero nuestra labor es sensibilizar a las instituciones y sobre todo a las distintas administraciones para que esas propuestas que nosotros les hacemos las introduzcan, ¿no? Y formen parte de su labor a lo largo de los años de una legislatura, ¿no? La mujer ahora mismo forma parte de la sociedad que está más dañada, porque es verdad que cuando en las familias monoparentales con hijos son las más dañadas y lógicamente es la mujer la que está en peor situación. Es verdad que para nosotros es uno de los proyectos en general en que más encaminados estamos. Intentamos la protección al máximo de la mujer en situaciones de violencia, de trata, etcétera, etcétera, pero es verdad que para la mujer, como forma parte de nuestra sociedad, es un objetivo más que exclusivo de nuestros proyectos, ¿no? Y programas. El precio de la vivienda y los sueldos para aquellas personas que no alcanzan con los gastos reales, gastos básicos, es una losa para la sociedad. Y hablaba al final del papel de la mujer, tanto como formando parte de esos colectivos vulnerables, como también de ayudar, de voluntariado. Muchas forman parte de Cáritas. Y yo queremos terminar el programa precisamente hablando de ello, porque mañana es el Día Internacional de la Mujer y va a haber numerosos reconocimientos, todos ellos justos, a mujeres que son ejemplos en su ámbito profesional en general, ¿no? Por la labor como policía, como educadora, en el ámbito de la protección a los más desfavorecidos, científicas, etcétera, etcétera. Y está muy bien porque sirven de ejemplo. Nosotros hemos querido hacer algo distinto, y así, ni mejor ni peor, distinto, y es que hemos buscado a una mujer que es una profesional de reconocido prestigio en su ámbito, jefa de psiquiatría infantil en la Risaca, pero que además de eso entrega mucho de su tiempo, de su dedicación, de su esfuerzo y de sus preocupaciones a la gente más necesitada de su entorno, hasta el punto de que se trasladó a un barrio necesitado, San José de Alcantarilla, para poder estar cerca de esas personas y prestarles mejor su ayuda. Hablo de Carmen Palma,
es un ejemplo, un excelente ejemplo de voluntariado, de mujer voluntaria. Vamos a escucharla. Soy creyente. Ahora mismo yo tengo más tiempo y me lleva a compartir mis saberes con las personas que más lo necesitan. La fe necesita un compromiso también social, y esto es un compromiso social, de estar con la gente que más lo necesita. Y en este caso, pues ahora mismo fundamentalmente con los que trabajo son con personas que están en exclusión, con menores, con adultos, con mujeres sobre todo, y bueno, y en un barrio de exclusión. Yo pienso que nosotros no somos todopoderosos. Lo importante es hacer lo que uno puede, y sumando muchos puedes, pues puedes conseguir algo. Si te quedas en tu casa pensando que el mundo está muy mal y tú estás ahí viendo la televisión o otra cosa, pues quizás complique la situación. Aquí viven personas que están en situación de exclusión, y situación de exclusión es desde faltas económicas, es decir, que hay pocas personas que trabajan, no es porque no quieran, sino que a veces su categoría profesional o su formación pues no le hace que pueda entrar en trabajos, y los que pueden hacer pues a lo mejor no los quieren. Aquí hay una población donde el 60 o el 70% es población gitana y el resto son payos, como nos dicen los gitanos. Y claro, el tema de la formación, cuando otros hemos hecho formación en la infancia, en la adolescencia y luego un poquito más mayores, eso muchas veces aquí no ocurre. Por eso el trabajo que lleva Cáritas aquí es acoger a las personas desde la escucha, ¿sí?, y desde la empatía, y desde esa acogida pues después lo que hacemos es un seguimiento, es decir, o bien las personas siguen con nosotros vinculados o bien se hace un seguimiento, y tratamos de que los menores, pues si hay que hacer un refuerzo escolar se hace, si hay que hacer un ocio saludable también es importante, porque ahora con tantos medios como la televisión, bueno, y los móviles, pues lo que ocurre es que se nos llena la cabeza de imágenes y de historias que a veces no nos ayudan a construirnos como personas. No es que la televisión sea negativa, aporta muchas cosas, pero a veces en menores este tipo de, bueno, ya lo estamos viendo a nivel de salud mental, los problemas que hay con el tema digital de los menores. Y luego los jóvenes, si hay un abandono escolar, pues a veces el tema de la formación queda colgada. Entonces intentamos con los jóvenes que si han dejado el colegio vuelvan a retomar la formación, y con las mujeres igual. Es decir, estamos consiguiendo ahora mismo tasas de que por lo menos terminen una formación profesional. Es difícil y es complicado, pero bueno, se está en ello. A nivel de gitanos está la connotación de su cultura. Bueno, también nosotros trabajamos con árabes, no solamente con gitanos, con árabes, también tienen su cultura. Pero hay una cosa que es común en todas las culturas, la igualdad de la mujer en relación al hombre. Mañana es el Día de la Mujer. Fundamentalmente el Día de la Mujer es visibilizar cuál es la situación de la mujer pues en las distintas culturas o capas sociales. Lo que va a desarrollar es esa parte de maduración que ella ha tenido, de saberse que es útil para los demás, de saber que hay personas que no tienen esa situación de confort que muchas veces se tiene, y luego la alegría y la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y aquí una de las cosas, no es que tú, el ser voluntario es para reconfortarte tú, porque hay mucho sufrimiento, y a veces también te dan ganas de tirar la toalla, pero hay algo, es decir, la suerte que tenemos cuando lo hacemos desde la fe es que hay algo que te empuja a no dejarlo, ¿no? Y luego no estás sola porque es una comunidad, y esto también es importante. Mañana hay muchos premios a mujeres, este no es ningún premio, pero es un verdadero homenaje y además sentido desde esta casa a Carmen Palma, y como a ella pues también a muchas mujeres sin duda alguna. Víctor. No, yo romper una lanza en ese homenaje a voluntariado, mujeres, el día previo al Día Internacional
de la mujer. Mira, decía Sartre que la gente piensa que el infierno son siempre los demás. Vivimos en un país donde, desgraciadamente, conforme me voy haciendo mayor y estoy llegando a la tercera edad, cada vez hay más odio y más enfrentamiento cainista entre los ciudadanos que componemos esta sociedad. Yo hoy he tenido la suerte de tener una reunión con otro ejemplo parecido al que ponías, que es Red Madre. Son un grupo de mujeres, una ONG que trabaja por algo tan legítimo como el derecho a la vida, que por cierto es un derecho humano de primera generación, ¿no? Y he podido observar de primera mano cómo su puerta estaba llena de escupitinajos, cómo habían hecho pintadas en su sede, cómo se tapaba el teléfono de asistencia. Pero, ¿y eso por qué? Eso es porque hay falsos progres que creen que el infierno son los demás, como hay falsos conservadores que creen que el infierno somos los demás. Y en esta sociedad hace falta hablar, comunicarse, porque entre el blanco y el negro hay muchos matices, Pepe. O sea, que hay gente que... Hay mucha gente enfrentada en esta sociedad en la que vivimos. Gente que piensa que el derecho a la vida, eso es un... Sí. ¿Eso es reaccionario? Pues sí, o que entiende que desde su legítima posición de ejercer sus derechos... Eso de legítima hay que verlo. Que va en contra de la legítima posición de quienes defendemos el derecho a la vida. Pues sí, existe, Pepe, lamentablemente existe. Y se barniza de falso progresismo. Y yo con esos progresistas, o pijo progresistas, no me quiero identificar. Mañana el Día de la Mujer, voluntariado también, hemos tocado esas necesidades. A mí lo de esta mujer que acabamos de ver, de Cáritas y no sé qué, pues eso es un ejemplo, quiero decir, esto en el fondo hay que ver, yo lo veo desde un punto de vista histórico y no sé qué. ¿Quién ha empezado a defender y quién ha conseguido que los derechos de la mujer sean reconocidos? Pues ha sido Occidente, ha sido la cultura cristiana, la cultura católica. Isabel la Católica es el modelo que todo esto lo vemos. Y estamos viendo que otras sociedades, la mujer queda marginada. Entonces, no quiero entrar en debates de religiones y todo esto y tal, pero eso es así. Y eso lo estamos viendo. Quiero decir, no es lo mismo vivir en España, en Murcia, que en Kabul, que en Afganistán. Es así de sencillo. No hay que darle Si eres vueltas. mujer, no es lo mismo. Claro. Javier, punto y final. No, mañana es el día 8 de marzo. Yo creo que, como se señalaba, hay mucho trabajo todavía por hacer, y especialmente con los jóvenes, porque es cierto que hay una especie de retroceso en lo que son los derechos igualitarios. Pues eso es culpa de vosotros, de los mayores, que no habéis conseguido que los jóvenes... Pues será, por lo tanto, nos queda a todos mucho por trabajar en esa línea para que sea algo circunstancial, o sea, que sea algo con natural, ¿no?, en la vida. Fíjate tú, yo me identifico con mi respuesta vital que he tenido. Yo en el instituto, resulta que me tocó con que en mi clase era yo con todo chicas. ¿Algún trauma eso? No, todo lo contrario. Resulta claro, que, pero tú, una de las cosas que siempre... Eso era otra época. En mi época, en el instituto, éramos yo y todos los demás, porque no podíamos estar juntos, ni hombres ni mujeres. No, pero digo que esa circunstancia, yo creo que a mi juicio, para mí fue muy positiva. Por cierto, en clase no se ligaba, porque eran compañeras, eran compañeros, ¿no? Los ámbitos eran completamente distintos. Era un sitio en el que se iba a estudiar y demás, y eso. Entonces yo creo que esa perspectiva, ya te digo, no soy ejemplo absolutamente de nada, pero no yo, sino el resto de mis compañeras y compañeros que estaban en ese instituto, yo creo que trabajamos por eso de que nos veíamos absolutamente iguales. Yo creo que esa es la perspectiva. Todo lo demás, el sesgo de género que pueden identificar algunos como roles identificados con mujer, roles identificados con hombre, yo no creo en ellos. Volveremos la semana que viene, habrá más coldo seguramente, y bueno, vamos a ver qué queda también esas, parece, confrontaciones entre el Partido Popular y Vox en la región de Murcia, en determinados lugares, y los iremos analizando, y más cosas que irán surgiendo sin ningún género de duda.
y ya veremos hasta incluso si es posible que el Bilbao gane la Copa del Rey, no se sabe. Es muy probable, es decir, es lo más probable. No, pero parece que en Mallorca no piensan lo mismo. Yo a Mallorca la quiero mucho, pero en este caso... Pues... Si me permite, mi padre, que era un santo, era del Atlético. ¿Y sabes por qué? ¿Del Atlético de Bilbao? Sí, pues ¿sabéis por qué? Porque todos los jugadores eran españoles. Sí, hasta entonces.